Pues seguimos con una parte muy interesante de esto que son los paneles de los llamados expertos, Miguel. Son ellos los expertos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por cada uno de vosotros. Algunos repetís, otros no, y se agradece especialmente. Y para no equivocarme con la empresa, lo tengo claro, pero bueno, tenemos a Alicia Mancheño, que es la delegada territorial de la Comunidad Valenciana del Grupo LOBE. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias. A Vicente Yacer, CEO del Grupo Ática. Muchas gracias. Pablo Andreu, director de Metrobacesa en Levante. Y Rubén Rojas, pues el director territorial de Levante, también del ANCO. Bueno, yo quiero que sea muy abierto. Tengo aquí unas preguntas por si os queréis callar, cosa poco probable, ¿no? Que no haya que eso ocurra. Bueno, la primera es una que tiene que ver con lo que en la cátedra hemos venido detectando y habéis visto, que es cómo va cayendo la cantidad de testigos y de viviendas disponibles de obra nueva en Valencia. Y nos hemos quedado con que hay 8 distritos que no tienen ni una promoción de obra nueva. Entonces la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo estáis, cada una de las empresas, pero a nivel general, ¿no?, encarando esa situación, ¿no? Si no estáis en esos lugares porque no podéis estar o porque estratégicamente no queréis estar. Entonces empezamos por ti, Alicia, y cuéntanos un poco vuestra estrategia. Sí, pues a ver, es verdad que la situación que estamos viviendo en los últimos años, pues yo creo que es una situación que no se ha habido nunca. Entonces, bueno, pues vamos dando soluciones a lo que sabemos hacer. También creo que el problema es tan grande que tampoco nosotros somos parte de la solución. Podemos colaborar en esa solución, pero no somos... Nosotros al final sabemos hacer viviendas, vamos a hacer viviendas, que es lo que sabemos, pero el problema global viene de mucho más atrás. Entonces, la semana pasada creo que también estuve en una charla y tal, y un compañero mío decía, es que esto es un problema con muchas puntas, ¿no? Entonces nosotros, pues sí, podemos solucionar una punta, pero al final yo creo que quien tiene que liderar esta solución es la administración. Yo sé hacer viviendas y yo voy a seguir haciendo viviendas, pero a mí la administración no me puede decir que yo sea vamos, que yo no tengo la culpa del problema que se ha generado, ¿no? Entonces nosotros a nivel de promotora y constructora pues seguimos haciendo viviendas, estamos en Valencia, hemos llegado a acuerdos de colaboración público-privada que luego hablaremos, muy positivos, hemos salido de Valencia como pues para seguir también un poco nuestro ciclo de viviendas, estamos en Castellón, estamos en Alicante y esa ha sido un poco nuestra estrategia, seguimos haciendo vivienda protegida y vivienda libre. ¿Problema del suelo? Pues muchísimo, todos lo saben. ¿Solución? Pues yo no sé si la sé. Yo, si me permites, y por aquí yo generar un poco más el debate, a la pregunta que tú haces, que estoy bastante en sintonía con lo que dice Alicia, a la administración no podemos dejarle que nos diga cómo nos va a solucionar los problemas. Somos nosotros los que tenemos que decir cómo. ¿Para qué no nos escuchan? Antes Daniel lo ha dicho. Es decir, es que no nos hacen ni caso. Tú en tu introducción también lo has contado. Es decir, nosotros tenemos que revelarnos a la práctica habitual, que aquí van cambiando cada 4 años o quizá menos, y nos van diciendo a nosotros cómo tenemos que hacer. Ese tour de force tenemos que revelarnos. Porque si no, los jóvenes y no tan jóvenes no van a tener vivienda. Por lo tanto, de lo que tú has dicho, en la primera parte estoy en sintonía, en la segunda no me quiero conformar. Otra cosa es que seamos capaces. ¿Y en los distritos que no hay? ¿En los porque distritos? no quieres o porque no puedes? Yo siempre digo que nosotros tenemos 2 recursos escasos, la gente, nuestro equipo, y el dinero. Esto tiende a acabarse. Hemos aprendido a decir que no ir a sitios que antes ibas por glamour, o ahora me dices que vamos a Málaga, que hay un éxito comercial y no vamos a ir. Estamos agotando nuestro dinero, lo tenemos disponible en distritos que todavía están en nuestro ámbito geográfico. Luego se atisba en el horizonte no tener suelo, pero de momento estamos cubriendo lo que podemos comprar con suelos en zona que queremos estar. Pero se atisba que no va a durar. Que no va a durar. ¿Lo haces? Sí, bueno, comparto un poquillo el diagnóstico de por qué estamos aquí, pues todos lo sabemos, ¿no? Por una política de vivienda inexistente durante muchos años, ¿no? Y que ahora revertir pues no es algo fácil, ni algo que se pueda resolver en el corto plazo, ¿no? O sea, que a eso unimos pues las trabas ya, digamos, históricas de una tramitación administrativa lentísima,
pues, que hace que en determinados barrios ya sea imposible. Nosotros en particular me tengo que hacer a la pregunta de que si estáis o por qué no estáis, lo poco que queda en Valencia y en esos barrios normalmente solares muy pequeños. Solares muy pequeños donde nosotros no somos una promotora como esta, no es eficiente y casi más que lo dejamos para los promotores un poco más medianos o locales. Nosotros ahí no nos desenvolvemos bien. Pues menos mal que nos dejáis no en todo. Hay fórmulas que nosotros no... Pues estoy pensando, por ejemplo, la rehabilitación. Podría ser un campo de desarrollo para determinadas promotoras o determinadas empresas. Se habla también en otros foros el tema de la ejecución forzosa, que está prevista en la LOTUP, que también podría ser una manera delicada y tal. ¿Estás pasando al lado oscuro, Pablo? Pero no, es que al final el tener un solar conlleva unas obligaciones. O sea, cuando tienes un solar y tal, tienes que desarrollarlo. O sea, es que no puedes tener un muerto de risa ahí. Entonces, hay instrumentos que están previstos para poder desatascarlos y podría ser otro campo de desarrollo para determinado perfil de empresas que no es la nuestra, que digo que nosotros nos movemos más en el ámbito de los nuevos desarrollos y los barrios en expansión. No, es interesante lo del desarrollo forzoso, porque al que se le mete en un lío es a la administración, que es la que más suelo tiene, ¿no? Los ayuntamientos. A mí me encantaría, porque que todos los suelos municipales y públicos de la ciudad, recordad que subiría y bajaría un 30% la media si hiciéramos medias así, porque serían vivienda protegida, si serían tal, yo creo que ya sería bastante más, igual nos iríamos al 50%, porque la vivienda protegida está en menos de la mitad del precio. Entonces, bueno, es una cuestión interesante. Que no te oiga, ya que hemos visto antes de amarillo. Y blanco, que el suelo es una cosa que vuestro... Nosotros sí que estamos en ese tipo de sitios. Además, para quien no lo sepa, nosotros realmente lo que hacemos es producir suelo finalista. O sea que yo creo que es una de las claves, seguro que hay muchas otras para generar nueva vivienda, pero desde luego una de ellas con seguridad genera suelo. Y hace ya mucho tiempo que yo creo que incluso en la LOTUP desde luego, no sé si ya en la LUP, el promotor pasó a ser siempre y en cualquier caso el promotor es el ayuntamiento. El órgano promotor formal en cualquier planeamiento es el ayuntamiento, por mucho que haya una agrupación de propietarios que lo inicie o un agente urbanizador que pretenda gestionarlo, ¿no? Sin embargo, es cierto que se echa en falta muchísima proactividad por parte de la administración. Yo creo que no se ha asumido ese cambio de rol de que ellos son el órgano promotor a todos los efectos y descansan en los propietarios, en el agente urbanizador, una responsabilidad que es muy importante y es el que va a empujar, de eso no hay duda, pero desde luego para darle agilidad a la tramitación urbanística, si no hay un liderazgo real de una administración con todos los distintos órganos sectoriales en distintas administraciones, con el lío interno incluso en los propios ayuntamientos con los distintos servicios, es imposible sacar un planeamiento en un plazo razonable. Imposible. O sea, yo creo que es mucho más fácil actuar en el corto plazo para la administración sobre los suelos dotacionales, que hay una cantidad de metros brutal, y creo que podría haber fórmulas para colaborar con los agentes privados, con seguridad, que la transformación de suelo, que no quiere decir que se abandone, al revés. O sea, quiere decir, hay que hacerlo todo, porque yo creo que el problema es gigante, ¿no? O sea, yo creo que hay que actuarlo en todo, pero desde luego el suelo que actualmente ya es urbanizable o no consolidado, hay que gestionarlo. Claro, y aquí en lo que es la ciudad de Valencia y su área metropolitana tenemos un contraste, ¿no? Tenemos lo que es la ciudad sin apenas suelo y el área metropolitana, algunas ciudades que sí que tienen suelo, ¿no? Estamos viendo como en Mancha de Aceite el precio se ha ido disparando, ya tenemos 5 o 6 viviendas de ciudades del área metropolitana, creemos que ya serán 7 en el próximo trimestre, que superan los 3.000 euros metro techo, lo que hemos visto que nos ha contado Daniel, que está pasando en general. Y nos podemos encontrar que lleguemos a un municipio en el que sí que haya suelo, ¿no? Eso es una de las cosas que está empezando a suceder. Pero, ¿qué pasa con la ciudad de Valencia? Nos toca dar ese gráfico que me ha encantado, que veíamos que tenías que irte a vivir a no sé dónde. Esos suelos que estamos hablando públicos, dotacionales, tendría todo el sentido del mundo. ¿Cómo lo veis? Porque el dotacional estaba pensado en el plan del 80 y tantos, en el que el tamaño medio de hogar era 3,5
personas por hogar y ahora vamos a ir a 2,5. Por tanto, nos sobran dotacionales, claramente, ¿no? Pues que escriban menos y un tema de valores, que sean más valientes. Si está claro, pero ponte a hacerlo. Pero claro, luego va a dar todo al tema político y ya no me atrevo. Pero si además, lamentablemente por la DANA, pero gracias a la DANA, le han aplicado el apartadito en pueblos DANA y entonces una serie de beneficios y una de ellas son los dotacionales. Venga, hazlo ya. Pero si hemos ido, yo he ido, pero vosotros también se habéis ido, 28 hemos ido a señalarles suelos dotacionales que podrían convertir en viviendas. No se atreven y lo han escrito ellos. En clave política, el ayuntamiento sí, pero a lo mejor la consejería no. Entonces, valentía. Venga. Entonces, valentía. No hay valentía. Por eso al final la solución pasa un poco por la administración. O sea, yo vuelvo a ella, entiendo que tenga que estar acompañado de nosotros o del sector promotor, pero quien tiene que liderar un poco esta solución son ellos. Nosotros haremos lo que sabemos hacer, pero ellos son los que deberían de tener clara qué estrategia o qué quieren hacer o qué problema quieren solventar. Pero para eso hace falta el manido pacto de Estado, que ya estamos diciendo hace mucho tiempo, que no hay ningunos visos de posibilidad de que por lo menos a medio plazo alguien se ponga de acuerdo en este país para casi nada. Y sin eso es imposible, porque por mucho que se quiera hacer a nivel municipal o incluso de comunidad, si a nivel nacional hay otra norma no funciona. Por eso creo que venía el que no le pidamos nada, pero es verdad que necesitas tener una estructura clara de por dónde ir, ¿no? Aquí tenemos el módulo dinámico que complementará el precio de vivienda protegida, que cada vez que ya se nos haya ido nuestro secretario autonómico, pero lo primero que le digo antes de decirlo a Sebastián es digo cuándo, ¿no? ¿Creéis que es determinante o en qué medida puede llegar a ser determinante la actualización del precio máximo de vivienda protegida con ese módulo dinámico, ¿no? Que recuerdo que lo que lleva es un componente de actualizar los costes de construcción que se han ido produciendo desde un año al otro y luego una diferencia con el precio de la vivienda protegida con la libre en cada una de las ciudades. O sea, va a haber un precio único, pero si la ciudad tiene una diferencia brutal entre el precio protegido y el de renta libre, pues ahí decimos que suba un poco más para que se acerque, si no ningún promotor hará vivienda protegida. ¿Es una percepción, Pablo, o estáis esperando al módulo? O sea, pensamos que el dinamismo del módulo, o sea, el que exista un módulo, yo no creo que sea una buena medida. O sea, estático, que se pueda ir adaptando. Lo que ocurre es que nosotros, no acabamos de... Yo creo que es muy imprecisa la definición de cómo opera ese módulo dinámico. Yo me he leído el reglamento, el apartado que tal, si lo referencia a demografía, lo referencia a precio medio de la vivienda tipo y a renta, ¿no? Creo que es del municipio. Ahora, cómo se aterriza eso es lo que no sabemos. ¿Sí? No sabemos qué es vivienda tipo, que se cogen todas las viviendas del municipio, solo las del barrio, porque ahí se pueden generar, hay municipios donde el precio medio es muy bajo, pero en determinados barrios no ocurre, el precio está muy diferenciado, ¿no? Entonces, o sea, lo primero es que no sabemos cómo se concreta la aplicación de ese módulo dinámico. La concreción solo son 2 parámetros, estos otros vienen a ayudar, pero esos 2 son tan contundentes que son los que lo marcan todo. Y recordemos que es un precio máximo, o sea que si algún barrio tiene un precio menor, seguramente lo venderás a un precio menor, ¿no? Claro, entonces lo segundo, que está muy bien que sea dinámico, pero claro, que sea dinámica la baja ya no está tan bien. No, obviamente. No está tan bien porque nosotros estamos en un punto, los 2.400 es nuestro punto de equilibrio, a partir del cual, y con ciertas dificultades, empiezan a ser viables los proyectos. Por debajo de eso no van a funcionar. Entonces, si opera a la baja, eso va a inviabilizar los proyectos en los que el módulo se vaya para abajo. La Consellería está asesorada por el Instituto Valenciano de Edificación y por la Cátedra Observatorio de Vivienda. En los 2 casos van hacia arriba, porque se entiende que el módulo es un precio máximo. Por tanto, ya cada promotor entenderá si puede llegar al máximo o no. Depende del barrio, como tú dices, o de la calle incluso, porque lo que sea, ¿no? Pero marcar uno más bajo estaríamos bajando el módulo de facto, ¿no? Esa es la idea. Yo sí. A mí me parece bien. La aplicación puede ser perversa. Es decir, mientras lo tengamos controlado, me refiero que sea transparente y obedezca a criterios compartidos con el sector que produce las viviendas, los promotores, y que sea previsible, porque se puede pedir alguna simetría. Es decir, me compro un suelo, me espero un poco porque sé que me lo vas a subir, entonces tengo más margen, retengo, estoy especulando con el suelo porque si sé que va a subir a 2.500, pues vamos a esperar un poquito y tal. El problema para mí no es tanto ese, sino que ahora me cambia el gobierno
y que por un tema absolutamente político el Observatorio de Vivienda no, y ahora viene el Instituto Demográfico Valenciano. Y en consecuencia la misma técnica que se puede aplicar, transgiversan los datos y entonces hay un riesgo importante. Por supuesto no compraré el suelo y no haré el DWPO, pero ¿qué pasa con lo que tengo comprado y todavía no lo he sacado o no lo he calificado? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por decirte que me encanta decirte, yo aguantaría un poco el dinámico. La mancha de aceite, no. En Madrid la gente ya lo ha digerido y se va extendiendo. Y el grafiquito es magnífico. Pero aquí la mancha de aceite tiene como presas estancas que hace que no pase. Es decir, nosotros tenemos suelo en Silla, reparcelado, pendiente de urbanizar sin ninguna incidencia, y no me atrevo a sacar para 1000 viviendas, y no me atrevo a sacarlo porque el aceite no ha corrido allí todavía. Está siendo un poco perverso, querido amigo. A ver. Sí, claro. Pero, y eso, vamos a ver. Si tú tienes un suelo y te esperas, cosa un poco rara en un momento como el actual, porque te va a subir el coste de construcción, y estás esperando que llegue la mancha de aceite allí, pues se está perjudicando a esa zona. Mientras que si aquí tuviéramos promociones que pudiera comprar gente, pues esa mancha de aceite se contendría. Porque hay gente que quiere vivir en Valencia, no quiere vivir en Silla. Estoy de acuerdo, pero me voy. Precioso Silla, por cierto. Es que en Silla hoy a 2.400 no vendo. Entonces, no vendo. Entonces, es que no puedo sacarlo porque a 2.400 no vendo. Porque la gente con los 2.400, con lo que puede pagar, quiere pasear por Valencia, no encuentra, pero bueno, me paro en Torrente, me paro en Guardia de Poblet, me paro en Alfafar, pero no voy a Silla. Entonces, no corre, o sea, no es suficiente viscoso el aceite. No, es muy viscoso. Si viscoso. Es muy viscoso. Si fuera menos viscoso, ya estaría ahí en... Bueno, da igual. Correcto, sí. Término de densidad. O sea, tiene que ser más viscoso. Más viscoso, sí. Correcto. Para ser ingeniero voy mal, ¿eh? Sí. Sí, lo cierto es que el área las distintas plazas de las áreas metropolitanas les va llegando su momento de manera progresiva, ¿no? De precios. Sabéis perfectamente que con los costes actuales no se puede producir por debajo de un nivel mucho más alto que hace poco, y efectivamente pues la mancha que dice Vicente pues va llegando como va llegando, y la plaza va soportando el coste de construcción y el precio de venta le soporta ese coste, ¿no? Y yo creo que, eso es importante también en el tema social, porque yo creo que hay mucha gente que piensa que con la subida de precios está pasando algo parecido a lo que pasó en la burbuja anterior. Ya sé que no te has preguntado eso, Fernando, pero hay una cosa muy interesante que yo creo que todos los que estamos metidos y conocemos bien los estudios de viabilidad de una promoción o de un desarrollo de un suelo, te das cuenta que el dinamismo que han tenido los precios ha sido pues casi te diría el mínimo adecuado para poder mantener la producción, y aún así en cada promoción que se lanzaba o en cada suelo que decides hacer inversión ibas asustado porque no sabías de la parte de los costes que te iba a llegar, ¿no? Y si iba a absorber el mercado a esos precios que necesitabas para unas rentabilidades como las de antes en porcentaje, o a lo mejor si te pilla un impasse un poquito más o un poquito menos en función del momento exacto, pero esa subida de precios del producto terminado no se ha ido a repercutir ni mucho menos en esa misma proporción al margen en el suelo, que también tiene su problemática porque la producción del suelo también se ha encarecido muchísimo por el coste de las obras de urbanización. Yo creo que eso es importante, y no tengo claro si todo el mundo es consciente. Parece que los promotores ganan mucho y tal, pero lo cierto es que tú ves los estudios de viabilidad, al menos los nuestros, y dices, ostras, pues para meterme en este lío con tal... Es verdad que los precios de venta se han disparado, ¿no? Pero se lo está llevando prácticamente todo el coste de construcción, algo a repercutir el suelo, ¿eh? Que es verdad que se están haciendo viables también sectores que antes que nosotros teníamos dudas sobre ellos, ¿no? Y es verdad que se van haciendo viables, igual que pasa con la promoción, que se hará viable Silla en X tiempo, pues algún sector también que tenías dudas se va haciendo viable. Claro, sí, por lo que estás diciendo, el problema que tenemos si no se sube el módulo es que hablamos de 2.400 y tenemos que estar siempre hablando de 1.850. Sí. Que es el precio metro cuadrado construido, y lo hemos de comparar con 3.600 o con, si nos vamos a los barrios top, porque son la media, 7.000. Entonces, claro, que tengas viviendas que cuesten esa cantidad de dinero, y sabemos que construirlas cuánto cuesta,
1.200, 1.300 el metro. Estamos hablando de 120.000 euros de coste, solo coste. Y tenemos que vender a 1.850 y hay que comprar el suelo que lleva, hay que pagar a los arquitectos 180, un poquito por lo menos, a los 180, arquitectos técnicos. 180 mínimo, ¿no? Claro, pero ahí está el problema. Entonces, o se sube el módulo dinámico, ni mancha de aceite, el vijoso no se va a secar el aceite. Sí. Estoy de acuerdo. No vamos a Estoy de tener. acuerdo. Ahí voy, por eso es absolutamente necesario, entiendo, ¿no? Sí, a mí me parece positivo el módulo dinámico y su implementación para garantizar que se siga construyendo vivienda protegida. Es que si no nos va a pasar lo mismo que que hace 10 años que no se actualizaba el módulo, que no se estaban construyendo viviendas protegidas. Hace 4 años, 5, no sé, pero bueno, más o menos. ¿Cuántas viviendas protegidas se estaban construyendo en Valencia hace 5 años? Muy pocas, ya no podíamos. Además, que es lo que decía Fernando, que eso es un máximo. O sea, a nosotros nos ha viabilizado muchísimo en muchos sectores donde antes sabéis que ahora en cualquier sector el componente de VP es el 40, si eso es urbanizable, el 40%, o el 20 si es solo urbano, no consolidado. Claro, nos ha permitido viabilizar en muchos sitios, que solo te lo permite viabilizar donde obviamente el precio de mercado de renta libre está muy por encima, porque si no, pues no aplicará. Si no hay una diferencia de un 30%, nadie va a comprar la VP, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que se actualice es fundamental. No sé si el método, como aún yo no he visto cómo calculan y tenemos experiencia práctica, pero vamos, que se actualice es fundamental. El método es muy sencillo, es muy transparente. Claro. El problema es que no se ha sacado por Y además que se actualice cuestiones. automáticamente, ¿sabes? Sí, que no dependa de... cada año. de Esto nadie. es lo que decía antes, es decir, porque es que si no, es la forma que me puedes desatrapar. Yo me compro un suelo hoy, cuando ya tengo la licencia, mínimo un año con sus cosas y tal, luego paso al proyecto de ejecución, cuando voy a contratar la obra, ya hace 1 año y medio, 2 años que lo pagué entendiendo mi estudio de viabilidad. Y la obra tiende a infinito, macho, esto es algo exagerado. Es decir, hemos pasado del 45 más o menos sobre ventas al 65. Es decir, entonces, o hay algún mecanismo o puedo estar atrapado con un dineral en 3 o 4 suelos comprados que ya no son viables. Entonces, y como es de VPO, pues está calificado el suelo, es que no tengo escapatoria. Entonces, pero yo creo que una reflexión sobre... en el anterior ciclo económico funcionaba muy bien lo que llamo cabezas de comarca, una Alcira, un Onteniente, un Alcoy, un Gandía, un Burriana o Villarreal. No van. Vas allí, todos los alcaldes te dicen lo mismo, no me queda vivienda, esto es imposible, la vivienda de alquiler 700, 800 euros y tal. Promotor, ven aquí ya. Entonces, nadie está haciendo vivienda allí y dices, bueno, porque no viene nadie, no venís nosotros. Y cuando vosotros estudiáis el mercado os da miedo. No, pero es que el chaval de allí tampoco quiere vivir allí. Ha decidido que quiere venirse hacia las ciudades. En consecuencia, hay un flujo migratorio que lo que hace es que no haya iniciativa empresarial para ir hacia allí. Y nosotros no somos capaces de decirle, o no hemos solucionado un tema también de infraestructuras, quédate a vivir a Murriana, que con el tren estás en lo que era antes 40 minutos, ahora son 20. O la autopista ahí te cuesta menos entrar, o el carril bici, es decir, y yo creo que es un momento para volver a hablar aquello que se olvidó, lo del Gran Valencia, área de influencia metropolitana, infraestructuras, y a la gente decirle, puedes vivir con mejor calidad de vida sin vivir en la calle Colón, en el centro. Y a lo mejor tienes que vivir en Silla, que tienes un polideportivo, un parque, pero no somos capaces de transmitirlo, o no compran ese producto. Porque no se habla del problema de fondo, que vuelvo a decir que es la inmigración. Hay un problema que no sabemos abordarlo porque cada vez que nombras esto parece que estás cuestionando que sea necesario o no que entre gente, y la realidad, los datos nos dicen que vienen y que eso hace que dónde van, a donde hay empleo o donde creen que hay empleo. Porque con el tema de asentamientos informales, y aprovecho un público para felicitar a nuestra doctora, que está por aquí, con un micro, ¿la habéis visto? Leí yo la tesis doctoral antes de ayer, y es sobre asentamientos informales. Es que siempre funciona igual, siempre pasa lo mismo. O sea, hay una llamada y se va hacia las ciudades. Cuando se llega a las ciudades, a veces no hay empleo. Y entonces se dan cuenta de que están peor en esa ciudad que de donde venían, ¿no? Por eso es importante actuar. Pero ¿cómo se puede actuar, Vicente? Quiero decir que ahí tiene razón Alicia, es la administración. ¿Cómo actuamos en vertebrar el área metropolitana? Porque ahora mismo no es viable. Es viable moverte nada más que radialmente. Circularmente es bastante complejo, ¿no? ¿Para qué? ¿Esperamos que lo hagan ellos? No, pero habrá que plantear. Entonces ahí tenemos esa relación público-privada, ¿no? que comentábamos, que sé que estáis entrando en ella y que también pues, me gustaría que explicarais un poco cómo funciona, si funciona bien, qué sustos habéis tenido en el camino, que alguno ha habido. ¿No? Funciona porque eres muy pesado. Eres muy pesado.
no funciona porque no confían. Tenemos cualquiera que dice, oye, colaboración público-privada, entonces tú te pones a colaborar y sacan de ti lo que quieran, pero cuando tú dices que esto tiene que ser así, entonces, joder, pues se atrofia. Y solo que hay una gran necesidad porque han prometido algo electoralmente y no son capaces de sacarlo, es cuando se activa. Por lo tanto, nos tenemos que meter en esencia en sus discursos preelectorales y si ganan están alineados porque te necesitan. Ahora si no, te dicen que colabores, pero lo que quieres es tú de mí, no de ti. Entonces hay una desconfianza. Luego, lo malo del sistema es que durante los últimos 10 años se ha hecho mucha política a base de denunciarse unos a otros. Es decir, como en los debates ya se acaloran, se hablan mal, se blasfeman y mienten y bueno, pues entonces te denuncio. Y entonces llevan 10 años denunciándose unos a otros. Cuando han denunciado el sistema, lo que se lleva detrás es a los técnicos por el medio. Entonces, donde antes teníamos una cosa muy fácil, colaboración pública y privada, que había que hacer una cosa que funciona rápida, yo me iba a hablar con el alcalde y digo, coño, alcalde, que esto no lo sacamos y tal. Venía el técnico, se ponía al lado y dice, oye, mira, ves que esto lo sacamos porque interesa, porque con esta actuación urbanística va a un colegio, el hombre hace el edificio y el colegio sale. Tú eso lo haces ahora, vamos todos hacia el tuyo, ¿eh? Porque no se entiende en la defensa propia. O sea, un urbanizador es alguien que dinamiza una zona de ciudad y tiene que promover relaciones con la administración y con los técnicos para que aquello sea cuanto antes. Ahora imposible. Entonces, solo si tú te has alineado en la colaboración público-privada con lo que ellos han prometido en su decálogo político, está funcionando. Si no... ¿Y ahora cómo estamos respecto a eso? Vosotros que tenéis desarrollo de suelo, ¿tenéis algo también con la administración en algún punto? O bueno, el desarrollo de suelo es una colaboración pública por eso digo, porque la función real del urbanismo es pública, 100% pública. La delega y debería liderarla porque es el promotor formal a todos los efectos desde hace ya varias leyes. Y la realidad es que no digo que no tengan voluntad en absoluto, yo creo que sí tienen voluntad, pero no hay nadie que lo dentro realmente no hay nadie que lo coordine ni que tenga capacidad de, no tiene ascendencia sobre los demás, mucho menos sobre los servicios de otras administraciones como puede ser la Confederación o carreteras de Diputación. Y lo que me parece y lo que es alucinante es que constantemente se incumple, ¿no?, los plazos que se exigen para redactar los informes sectoriales, cosa que no entiendo cómo nadie es capaz o sea, se saltan, es decir, si los plazos para los informes sectoriales son 3 meses, pues bueno, estamos en algún sitio donde 3 meses es el plazo que te marca la ley a ti, impulsor, que no promotor, que es el ayuntamiento siempre, impulsor te marca 3 meses para redactar la alternativa técnica completa, que incluye un proyecto de urbanización, que es un proyecto de ejecución muy detallado, y el plan parcial o PRI o el documento, instrumento de planeamiento que sea, ¿no? 3 meses para redactar y tú encuentras muchos sitios con toda la voluntad, ya se ha admitido a trámite esa programación, es decir, la administración ya ha decidido que es oportuno tanto el desarrollo como el momento para desarrollarlo, porque sabéis que podría no, desde hace ya, bueno, también varias leyes, no tendría por qué tramitarse si no lo consideran oportuno. O sea, esto ya está superado, ¿no? Ya se ha admitido a trámite, se ha pasado el trámite ambiental, redactas una alternativa técnica completa, ¿no? Y llega, que es 3 meses lo que dice la ley, para redactarlo, y llega el mes 18 y ya hemos pedido los informes sectoriales. ¿Cómo? O sea, ahora has pedido los informes sectoriales. Y luego, claro, eso supone que luego es cuando empiezan a tardar todos los demás servicios que nunca están integrados. Es decir, que lo que dice el de la Confederación, en esa versión primera del planeamiento, a lo mejor el cambio que te está diciendo que metas es inaceptable para el de carreteras porque supone no sé qué, o es inaceptable para el de educación porque hace que la parcela escolar pierda no sé qué superficie, que no es el mínimo que tal. Necesitamos a alguien que integre eso y que tenga capacidad de convocatoria a esas administraciones y, oye, en un plazo razonable realmente diga, mira, todos los servicios afectados, tenéis 3 meses para revisar esta documentación y no hagáis informes en el vacío, o sea, sino tú llevas a lo que te afecte, por favor, que se reúnan esa gente que puede decidir, que vea la problemática del otro, no, ostras, porque tal, es verdad, porque el colegio, porque la carretera, oye, y emítase un informe integrado, no es tan difícil. Mira, no es tan difícil. No digo que no sea complejo, pero no es tan difícil. Yo creo que la solución la tiene Fernando, ¿eh? ¿Perdón? La solución la tienes tú. ¿Sí? Sí. Yo es el cine, yo digo la teoría del cine, esto me sirve, no es cine, pero... Es decir, la evaluación pública para el suelo
creo que ahora lo que hemos hecho en otras épocas, un urbanizador, cogíamos el sector, ya se ha desmontado al 66%, y tú lo has explicado muy bien, no me quedo desde... no, lo que queráis mover, nos metemos en un vehículo que estuvieron mal vistos. Fenomenal. Ayuntamiento, Eso es una consellería y el promotor privado. Y todos nos jugamos algo de dinero y tiempo y recursos. Todos los jueves, todos los viernes en el cine. Y que vengan todos los que tienen que informar. Y luego las salitas que tienes ahí detrás, oye, salís, O sea, lo que trabajáis, quieres en volvéis. mis espacios. Aquí. Ah, vale. Aquí. Entonces, ven aquí, vamos a trabajar. ¿Qué vais a sacar? Esto. En 3 meses. ¿No? Y esta actuación y luego otra. Y todos los jueves y todos los viernes, los técnicos vienen aquí, pero me vienen con el de carreteras, me vienen con el ayuntamiento. tienen que ir todos. Y vamos a hablar. Esa coordinación es lo que realmente es... Sí, pero aquí en el cine, aquí en complicado. esta sala y las salitas anexas. De hecho, yo creo que por eso, lo tenéis aquí, para lo que queráis, por supuesto. por Pero medios, es por eso que, no sé, por ejemplo, Metrovacesa cómo está en cuanto a cartera de suelos y apuesta mucho por eso ahora mismo, ¿no? Por lo que está comentando Nosotros Rubén, ¿no? estamos abiertos a colaborar. La verdad es que no hemos formalizado todavía ningún acuerdo de colaboración público-privada. Lo más próximo ha sido que hemos lanzado una de las primeras promociones de protección pública en Sagunto, que tú bien conoces, ya, yo creo que ha sido la primera o la segunda acogidas al nuevo decreto. Que es, bueno, pues también se puede entender como una manera de colaboración o sí, acogernos al marco que se pretende, ¿no? Pero no abiertos estamos, pero no hemos formalizado de momento nada. No, pero te está preguntando no por Benimaclet. Ya, pero de Maclet no voy a hablar ahora. Pinchón. Ha salido Benimaclet. Bueno, Tolicia, comentábamos que tenías unas promociones casi gemelas, una de protección pública y otra que no, y una funcionaba un poco más rápido en las ventas que otra, ¿no? Sí, nosotros sí que hemos hecho acuerdos de colaboración público-privada, en concreto con el Ayuntamiento de Valencia, le damos 86 viviendas protegidas que estamos ejecutando. Y a cambio él, pues la verdad es que solucionó muchos problemas, porque de repente pone en carga mucho suelo, que si no, pues tenía allí parado y no sabía por cuántos años los iba a tener parados, y nosotros sacamos casi 400 viviendas al mercado, ¿no? De ellas, más de la mitad son protegidas. Entonces, bueno, pues yo creo que es una colaboración muy positiva. Y nosotros directamente salimos ya al mercado con la promoción de vivienda protegida y la vivienda libre. La vivienda protegida pues tuvo unos datos espectaculares, de hecho vendimos 80 viviendas en 15 días, o sea, yo nunca había visto esos datos de venta, y la gente tiene mucha necesidad de vivienda. Entonces, con la colaboración público-privada, pues sí, muy bien. Es verdad que los tiempos pues posiblemente no casen mucho con nosotros, pero bueno, igual pues hay que acompañarlos, ser un poco pacientes y ir haciéndoles el camino, pues bueno, más o menos fácil, que sean valientes, sí, es verdad, tienen que ser valientes para hacer. Tampoco hacemos nada malo, o sea, que decir, es todo transparente, todo tasado, todo. O sea, el sector tiene que estar siempre pidiendo disculpas sí, antes de empezar, sí. Pero una cuestión que también estamos planteando en la cátedra, cuando finalmente entre en carga suficiente vivienda protegida, ¿qué recorrido le veis a la vivienda libre? Y me explico. La ciudad de Valencia, con 6,5 el IPREM, la demanda esta que tenemos detectada, igual el 80 o el 90% de esa demanda es demanda que podría llegar a comprar vivienda protegida. ¿Qué ocurrirá con las nuevas promociones de vivienda protegida, que siempre quedarán los pequeños solares de 15, 20 viviendas, pero grandes desarrollos, los veis amenazados por la vivienda protegida? Me he ido con Daniel, estoy en el futuro. O sea, estamos ahí dentro, imaginad que se está produciendo mucha vivienda protegida. Igual hay que ser muy valiente, ¿no? Pues, para salir de vivienda libre. A ver, nosotros, para que te hagas una idea, que una es paralela a la otra, hasta que no hemos vendido 100% la protegida, no vendes la libre. O sea, riesgo cero. O sea, tal cual. El problema, nosotros estamos generando un núcleo de población importante que no puede adquirir vivienda. Es el chaval que lo ha hecho bien, que tiene 31 o 32 años, él es ingeniero, su mujer es enfermera, trabaja en la FE, entre los dos pues levantan 3.500, 4.000 limpios al mes, las cosas le van muy bien. Sí. Está en un núcleo de población, joder, que bien ha ido este chaval. Ese no puede comprar ya VPO, pero tampoco puede ir a comprar vivienda libre. Luego, haciendo bien las cosas, ese se ha quedado fuera del mercado inmobiliario. Claro, en la medida de que viene el futuro y tenemos Benimaclet, tenemos San Marcelino, el Grao, tenemos La Punta y está tal, y todo su 40%, pues genial. Y estamos abasteciendo a gente que está por debajo de 6 veces medio IPREM. Pero habrá mucha gente, porque además eso nos habrá hecho que las libres sean mucho más caras, que a lo mejor tenemos algunos suelos libres
sin comprador de vivienda. A eso me refería. ¿Y pensáis que el meterle un ing detrás de la fórmula, flex living y todas estas cosas, Claro, puede ser una solución para ello? Son fórmulas, sí. Sí, yo creo que son fórmulas que están, hay problemas en el marco normativo, yo creo que está todavía por atrás, ¿no? Por desarrollar, pero sí son fórmulas, yo creo que vamos, que son una manera también de vivienda asequible, porque compartes espacios comunes que al final, en términos promotor, se comparten metros edificables, ¿no? O sea que, y es una manera, yo creo que de atajar también o atender una parte de la demanda. Veíamos antes con Idealista, que está por cierto súper interesante la exposición de Daniel, la demanda que hay y la oferta, o sea, el desajuste que hay entre demanda y oferta en estudios o en un dormitorio. Es bestial, o sea, es bestial. Hace 6 o 8 años estaba prohibido hacer un dormitorio. Quiero decir, desde el punto de vista del manual del promotor no se concebía. Hace 15 sí, o hace 20 en el anterior ciclo, pero en el manual del promotor de hace 10 años, en un dormitorio, el estudio por supuesto, en un dormitorio no cabía, ¿no? Y eso se ha invertido totalmente. Los modelos es flex living, co-living y similares, de alguna manera resuelven esa cuestión, ¿no? Y sí que es una manera evidentemente de resolver. La duda que me surge a mí al ver ese no match de la oferta y la demanda que enseñaba es buscar, o sea, el cliente, bueno, el ciudadano es que está buscando un dormitorio porque no puede pagar, o sea, porque claro, porque quiero, porque no puede. Intuyo que es solamente por precio. No, que cosa que no quiere decir efectivamente que no haya que intentar cambiar eso también. Sí, pero que seguramente con más VP pueda cambiar ese en su proporción, quiero decirte que está bien vivir voy a exagerar, en comuna y es divertido y tal, pero no lo mismo para mi hija de 27 que para mí con 57, ¿no? Es decirte, claro, hasta qué punto están aquellos de copas allí, qué tal, no sé cuánto, me llaman a pues Santico, baja tú también a tomarte algo y tal, en fin, no, o la lavadora, coño, pues la ponemos aquí, tú también lo tuyo, lo mío ya no está, en fin, hay cosas que con la edad pues no toleramos mucho. Esto es para un senior living. Claro. Pero, no, hablando de senior, yo el otro día tenía que encontrar una cosa que lo podía sacar aquí con inteligencia artificial. Le pedí que me hiciera búscame un tío que tenga buen aspecto, unos 70 años, y que está despachando con el médico porque tiene problema, tiene arritmias, taquicardias, le ha salido rojeces en la cara, el tío tiene cierta ansiedad y entonces hay una enfermedad nueva que es ansiedad por falta de vivienda y el tío funciona, está para jugar al tenis con 70 años y está fuerte. Y entonces me sacó una foto que estaba él despachando a un médico con esto que se pone ahí para las palpitaciones, un gráfico tachando la vivienda. Este tío le hizo caso a Zapatero, ¿se acuerda de Zapatero? Y no compró vivienda, vive de alquiler. Tiene una buena renta, tiene 1.800 euros, una buena renta. Está pagando 700, 800 euros. Le alquiló a un gran tenedor, 7 años, ya vencido. Y empieza a pasar por los vecinos a preguntarle, ¿tú qué pagas? 1.400. ¿Y tú? 1.500 y tal. Coño, yo cobro 1.800 y pago 1.500. El tío se ha puesto enfermo. ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de él? O sea, ¿cómo va a solucionar? Si hubiera comprado vivienda, con 100 euros lo había arreglado. La luz, el agua, gastos de portería que no hay. Es decir, entonces, sin embargo, ¿qué va a pasar con este señor? Como un piso de estudiantes. Se va a tener que ir a compartir vivienda con 4 abuelitos para poder... Pero no es uno solo, y no solo se lo ha inventado la inteligencia artificial, sino que el problema es que, fíjate, si va a haber vivienda protegida, vivienda libre va a haber menos, lo demás van a ser first living y sucedáneos. ¿Qué pasa con el alquiler? O sea, el Build to Rent que explotó hace unos años, ¿lo veis? ¿Creéis que se puede apostar o estáis apostando como empresas por hacer para alquilar? ¿Alguno? Nosotros hemos hecho llave en mano, sí, para terceros. Llave en mano. Para terceros, que hubo un momento relativamente bueno hace unos años, luego con la subida de tipos desapareció el inversor y ahora está volviendo. ¿Lo veis con ganas de entrar? Sí, vuelve a haber apetito inversor. ¿Pese a la ley de la vivienda? Sí. ¿Por qué no se la lee? Sí. Que no se la lee, no. A ver, yo aposté y me fui. Me compré unos edificios, unos solares, los construí y alquilaba. Y alquilar para rentas medias bajas. Me fui porque cuando se estaba redactando la ley ya me dio, las rojeces que decía antes me salieron a mí. Entonces, y menos mal que me salí, es un problemón. O sea, ser alguien. Otra cosa es que toma la decisión, el director de expansión del fondo que lo compra y tal. Ya, pero tú quédate a explotar. Mira a ver lo que es hacer un desahucio de un tío, que lo que era un año ahora son 3. Y además, reputacionalmente eres malo.
Yo en el colegio digo, oye, ¿tu padre de qué se dedica? Y dice, no, es arrendador de vivienda para media renta baja. Pecado, o sea, esto está mal visto. Es decir, no. Ahora que, coño, pues el del fondo lo ha comprado y tal, ya saber. Pero ese oficio, cuidado, ¿eh? ¿Qué solución tenemos? Porque, claro, insisto, tú lo has dicho, hay rentas que se van a escapar un poco y no van a poder entrar en vivienda protegida y van a tener que ir al alquiler. Si no se hace alquiler, ¿qué queréis que se puede hacer? Porque, lógicamente, ninguna de estas empresas puede entrar en la obra, en las viviendas vacías, y hacer esto lo hablaremos en otra... A mí me cuesta creer que no sea que en los suelos públicos que estábamos diciendo, como los dotacionales, o los que provengan del 10% del aprovechamiento que se cede en cada sector o cualquier otro, no acabo no sé, yo creo que una de las fórmulas que debería explorar la administración, que como hemos dicho antes, yo creo que lo tiene que liderar, aunque nosotros colaboremos, porque va a necesitar no solo, primero dinero, poner dinero con seguridad, y segundo capacidad de gestión, que seguramente es la que pueden aportar, en este caso, los agentes privados, ¿no? Y bueno, y más dinero en el caso de que de que tenga un atractivo suficiente o depende cómo organicen el sistema. Pero me cuesta creer que la administración no sea capaz de, oye, en sus suelos dotacionales a coste cero, conseguir a alguien que le haga un llave en mano, siendo él el único arrendador, y que luego subarriende. Eso sí que tiene impacto social a lo que corresponda. Yo no sé si esa solución... Es verdad que los dotacionales no son hipotecables, pero bueno, se puede hacer una concesión administrativa y entiendo que sí. Es decir, me cuesta... Porque además eso es inversión. Quiero decir que se va a repagar parcialmente. Hemos visto antes los números que decía Sareb, o sea, los gastos operativos, el social los repagaba. De verdad, no, o sea, lo que no se puede hacer es política de vivienda. Yo entiendo que sin dinero no se puede hacer. Eso sí que es... Bueno, me cuesta verlo, vamos, me cuesta verlo y en la práctica es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, lo que tú dices nos lo contó hace 2 años en aire el entonces director general de Nasubinsa, que ahora ya no está, ha cambiado de estrategia. Y aquella estrategia era buenísima porque además llevaban como 80 o 100 años, dijo, ¿no? De Navarra, ¿no? Y era así, Navarra, arrendador. Eran arrendadores y los que garantizaban el derecho constitucional a la vivienda eran ellos y no el casero. Es decir, que tú podías hacer tu edificio, ya no en suelo público, tu edificio, y directamente él era el que se encargaba de cobrar a los inquilinos. Y si no, era él el que hacía frente. Y además tienes un programa magnífico de cómo te dan una indemnización por la... Bueno, está muy bien. No sé cómo está ahora mismo en este tema, pero algo de eso hay que hacer, pero son cambios normativos. Claro, yo te quiero contestar a eso. Es decir, la vivienda de alquiler es absolutamente necesaria, y más con las tendencias sociológicas que llevamos, es necesaria. Y cuanto más se encarece la vivienda, más necesaria, porque donde había gente que su teoría es me compro una vivienda y en ella viviré y moriré, ahora no, es fácil que cualquiera de nuestra generación hayamos vivido en 3 o 4 casas y nuestros hijos en 7 u 8 o 10. Y todas ellas, gran parte, van a ser de alquiler. Lo único que para poder dar ese servicio social de vivienda de alquiler con una rentabilidad adecuada, hace falta un marco normativo adecuado. Entonces, el negocio está y se puede operar con él, pero tienes que hacer un marco que funcione. Entonces hay algunas cosas que hay que... O sea, el tema de la ocupación fuera. O sea, es que eso no... Y si alguien no tiene un problema... Yo, por ejemplo, yo soy antisubvenciones. Es decir, no me des una vivienda. Esto que habéis contado de la Sareb, que el ayuntamiento os la coge y tal, no sé qué, y alguien ahí... No. Tú a ese tío, dale el dinero para que pague esa vivienda y se la pague la Sareb. Y apúntalo. Es decir, yo quiero que al final del año, cada uno que tiene subvenciones por familias, mira, tú te has llevado 1.000 euritos al mes, tú la vivienda 700, tal, y se apunta. Y cuando pasen 10 años, dice, machote, llevas 170.000 y todavía no has trabajado, ¿eh? Es decirte, porque si no, no se cuentan las cosas. A ver cómo los convencemos a los políticos. Bueno, abrimos turno de preguntas, que seguro que tenéis ganas de preguntar. Y si no, preguntad, ¿no? Están deseando contestar a cualquier cosa. No sé si queréis. ¿Por ahí alguna? Miguel. Dejaron que, por si os cita alguno... ¿Os acordáis que hay alguna época bueno, hace más años, como decir, Montoro y compañía, que eran de los nuestros en teoría, ¿no? Con el tema de la amnistía fiscal y todas cosas que vinieron, que cuando uno tenía dinero fuera, lo podía traer y hacía las paces, venga, me voy a trabajar. Necesitamos una amnistía laboral. Es decir, que todo aquel que esté en edad de trabajar y que tenga aquí, que, oye, que no pasa, todos que pasen todos los papeles, pero ya, pasado mañana puedes trabajar. Venga y trabaja. Ahora, a los 6 meses ni una ayuda, ¿eh? Y que vengan, que es que tenemos trabajo para todos.
Y el que dice que no tiene formación, barrer. O sea, una escoba no tiene ni manual de instrucciones, es decir, facilísimo. Pero ese es otro debate. Sí, pero Bueno, el coste de la obra se encarece. Pero es un comentario, pues yo ya es el 6º año consecutivo que vengo aquí, me lo paso muy bien además. Sí que tengo la sensación de estar viviendo el día de la marmota, ¿vale? Y un poquito también el síndrome de la rana, ¿no? A ver. Sí, la marmota es que todos los años nos quejamos de lo mismo y el síndrome de la rana es la que muere poco a poco cocida. Claro, me doy cuenta que, y lo digo por lo que, como ha empezado Vicente, porque al final no hacemos nada. Todos los años nos quejamos y yo hace ya años que vengo abogando por sacar las hormigoneras en la calle Colón para realmente cambiarlo, ¿no? Y luego un comentario sobre el tema de VPP. Yo creo que la vivienda de protección ahora es un poco moda, es un poco desesperación, por decía si se puede vender, que estáis vendiendo más VPP que renta libre, porque la gente todavía no sabe lo que está jugando. Es decir, los hogares que se crean, el 50% de la gente se separa, ¿vale? Y tiene la vivienda los dos comprados. Complicado luego venderla, no vas a recuperar la inversión como lo podrías recuperar con renta libre. Luego no vas a poderte ir, se supone que estamos en un mundo globalizado, no vas a poderte ir a vivir a otra ciudad porque no puedes alquilar tu piso, que sí que podrías decir que tienes renta libre. Entonces no sé si al final el VPO va a calar tanto en el público y en el promotor, porque entiendo que aunque estáis vendiendo menos renta libre, estará siendo bastante más rentable. A ver, la vivienda protegida no tiene, tiene complicaciones un poco administrativas, pero tú la puedes vender en el momento que quieras. Tú a Consellería dices, oye, voy a vender la VPP, te da el precio máximo que en ese momento tienes, la venden. Si la quieres alquilar porque te vas a otra localidad, también se lo justificas y la Consellería te lo permite y la alquilas y también tiene un precio máximo de alquiler. O sea que la vivienda protegida, y además está sirviendo de acceso a mucha gente que no puede llegar a una vivienda libre. O sea, yo creo que la vivienda protegida no debe de tener mala prensa, para nada. De hecho, nosotros, el 50% de nuestra cartera es vivienda protegida y son viviendas totalmente buenas, la gente las ve bien, o sea que si no lo veo. No, para nosotros el coste de construcción no se va mucho, no. O sea, para nosotros la vivienda protegida cumple una función social y nosotros, pues bueno, apoyamos esa función social como promotora. A ver, la vivienda VPO no da nada. Lo único que te asegura es un precio. Y el promotor te la va a fabricar si es capaz de ganar un margen adecuado. Ganas menos, mis cuentas resultados, gano menos en VPO que en libre, teóricamente, lo que dice Lester, porque tengo menos riesgo comercial. No obstante, estamos, no sé vosotros, pero vamos, una alegría que tengo yo, que llevo que casi todos los meses subo precios, o sea, no te puedes imaginar. O sea, genial. Y gracias a que subo precio en la libre, me resarzo de los costes que también me están dando mucho disgusto. Ahí más o menos me manejo bien. En la VPO las vendo muy rápido, no 80 en 15 días, pero muy rápido. Todos son disgustos. Una vez has arrancado, todos son disgustos. Pero gracias a que se está haciendo VPO de 1.400 y ganamos menos, hay gente que puede ir al mercado de la vivienda. Si no, no iría. Entonces, hay una componente de trabajo social. Es decir, estás dándole a los jóvenes que puedan comprar una vivienda de 200.000 euros con garaje y con trastero, 2 habitaciones, 60 metros útiles. Eso en libre no lo puedes hacer. Ya. No, ¿cómo que la responsabilidad no es nuestra? A ver, que a mí no me regalan nada, que decirte que no que yo gano un dinero, decirte si no lo haría, decirte que no responsabilidad. Yo tengo la decisión de comprar ese suelo o no comprarlo, decirte, y lo compro porque ahora que está arriesgado en el sentido de que si la obra te da disgustos, claro, te lo comes. Está en el límite. Eso es. Está en el límite. A poco que se vaya la construcción, entras no en pérdidas, pero no en ganar lo que tu mínimo. Muy seguro lo que dice Vicente, es muy seguro a nivel de riesgo comercial. Bueno, Sí, no, aparte hay que controlar la construcción. Sí. Eso es. Tienes que tener muy controlada la construcción, detalles muy optimizados, en nuestro caso industrialización, o sea, sí, tiene otros componentes. Es que además te encuentras con muy pocos beneficios, quiere decir, escasas bonificaciones en algunos ayuntamientos inicio, ¿no? Nada, de eso nada. Entonces es verdad que ahí en esa parte está por
Por eso, luego hay cosillas que yo creo que se pueden hacer que se han hecho en otras comunidades. Por ejemplo, he pensado, hay una cosa que a veces dificulta la viabilidad en general en todas las promociones, pero en las de VPO todavía más es el tema del bajo rasante. Sí. O sea, las exigencias de dotación de aparcamiento, muchas veces la normativa va muy por detrás. O sea, hoy el tener que hacer 1,6, en algunos ayuntamientos que te sale 1,6, 1,8 plazas, está fuera de, o sea, eso es anacrónico, absolutamente anacrónico. Y eso en vivienda protegida pesa muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues otro camino, la que competencia municipal o autonómica, si se pudiera meter en el marco de del decreto de la vivienda protegida, de que las viviendas de protección pública no tuvieran más exigencia que una plaza de aparcamiento por viviendas, medidas que podrían ayudar. ¿Más cosas? Por aquí. Al hilo de lo que comentas, Pablo, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en vivienda protegida una plaza de garaje por cada 4 viviendas. Mira, Esto se lo hemos ido trasladando a todas las administraciones más o menos grandes de este país y de momento es solo el Ayuntamiento de Barcelona quien se atrevió por una política de los 15 minutos, del 15-15. Entonces, pero que al final ayuda, porque luego si tú puedes, harás tus plazas, harás las que creas que vas a vender, pero no estás atenazado por tener que hacer. Pero bueno, es verdad que con las administraciones, bueno, seguramente el que lo está haciendo bastante mal es Vicente, porque lo dice mucho y no le hacen caso, entonces igual la culpa es tuya, ¿eh? Y voy contigo de la mano, llevamos los puntos. No, pero yo estoy de becario, esto no es lo mío, yo soy mucho más joven. Bueno, y bueno, y yo sí, una pregunta en este caso para Fernando, que es al que no habría que preguntar ahora. Pero el módulo dinámico, has estado hablando de él, ¿pero para cuándo? Cuando le dejen. Hace exactamente 1 año y 1 semana estaba en la Universidad de La Laguna y tuve una llamada diciendo: necesitamos para esta semana el módulo dinámico. Y las personas que están por aquí ayudándonos se encerraron, trabajamos para conseguir los datos que nos pedían. O sea, imagínate cómo les hago yo ya esa pregunta, porque va a ser 1 año. Entonces, sistemáticamente es, sí, ya pronto. Ha habido hasta fechas. Pero la última de hace un rato es de que sí, la vamos a sacar. No lo entiendo. Bueno, no entiendo. Entiendo que hay cosas que no tienen nada que ver con el sector, que son las que están condicionando eso. Y no puedo decir más porque tampoco sé más, pero intuyo que es eso, porque el módulo está absolutamente claro, la cantidad está clara, el IBE lo ha trabajado con nosotros, todo lo tenemos claro, una decisión política. Pero mes a mes que el IBE revise, porque esto sigue subiendo. No, y el IBE, claro, el IBE está haciendo su función, evidentemente. Parece que lo que sí que es seguro, lógicamente, porque ahora yo me da el pelo a eso, es que en enero se va a renovar seguro. La cuestión era, una de las dudas iniciales era que como se había aprobado pues en diciembre o así, pues sacarlo a mitad parecía un poco raro, ¿no? Pero claro, en aquel momento que sepáis que ya podían haber sacado el módulo dinámico, porque los deberes estaban hechos por el IBE y por la cátedra. Entonces, se va a salir seguro, porque es que, claro, el incremento de construcción el IBE lo tiene cada mes y vosotros lo vivís en vuestras carnes, con lo cual lo sabéis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el salto va a ser muy grande, que es lo que estoy diciendo. Vale la pena que sea ahora a no que regularices con 1 año y medio, porque te vas a llevar un 10%. Pero bueno, entonces es verdad que está preparada la sociedad valenciana para la bronca que se va a montar cuando digan vivienda protegida a 2.600 y confundiendo esos 2.600 con los 3.500, que esos serán 2.000 euros o 2.000 pocos si se hace bien el proyecto. Y yo creo que es por eso por lo que la decisión no sale, pero bueno, tiene que salir, que estamos muy pesados, tanto el IBE como nosotros. Bueno, pues te contento con lo de colaboración público-privada que decías, una cosa que aunque lento, es que me inspira, como Pepe ahí está en esa batalla conmigo, una cosa que ha ido bien con la colaboración público-privada después de... Es decir, hemos conseguido que la Generalitat monte un sistema para el cual, bueno, sabéis, las licitaciones que han habido, que están a de subidón, se han dormido porque no sacan más, pero sacarán, en el que básicamente sobre suelos de cesión obligatoria de los 10% urbanizados de todos los países que se han hecho estos años,
Les hemos convencido para que saquen a concurso esos suelos, bien desde el punto de vista local o autonómico, y que propongan a una terna de promotores o a quien se quiera presentar a cambio de obra, ¿no? Y además se han rebajado mucho, demasiado quizá, incluso nos ha hecho tanto caso en este caso que cualquiera se puede presentar, es decir, que no hay pocas limitaciones. Ha sido un éxito, han ido 9 municipios, en esencia es ofrecerle a la administración un cambio de obra, ellos dan un mínimo y un máximo, luego unos temas subjetivos ahí para ver a quién la adjudican, pero lo interesante es que 9 municipios, 25 promotores se han presentado, 1.600 de origen y serán unas 1.800 viviendas, se van a poner en el mercado para los jóvenes. Por lo tanto, se ha conseguido con una colaboración público-privada mover suelo para 1.600 viviendas donde antes habían solares, que no se movían, que era un pecado en los que tenemos. Bueno, pues nos quedamos con esa buena noticia. Sí. Pues nada, Alicia, Vicente, Pablo y Rubén, muchísimas gracias y seguimos ahora a las 4:30. ¿Vale?